buenas tardes de nuevo. Espero que el curso vaya bien, que no se estén aburriendo mucho. Reconozco que quizá en esta temática tengan que hacer un esfuerzo adicional, pero yo creo que merece la pena porque al final conseguiremos conocer un poquito más este mundo, como decía el profesor, artificial en el que nos estamos moviendo. Hoy vamos a hablar de la inteligencia computacional. Yo he querido llamarlo así y no inteligencia artificial, porque también vamos a hablar de vida artificial y de otras muchas cosas, aunque sea someramente. Y lo he querido llamar la herencia de Alan Turing, de Turing. Ya supongo que muchos conocerán el nombre, pero seguro que hoy lo conoceremos un poquito más y todo lo que él hizo. Bien, el profesor Emilio Lledó, en un libro que se llama El surco del tiempo, escribió: en la cadena de la tradición que el tiempo engarza, hay un primer eslabón y en él está el momento en el que aparece su verdad. Bueno, yo en esta charla y en este curso realmente, de las charlas de las que yo me encargue, voy a tratar de buscar la raíz de los asuntos que después también mis compañeros presentarán, y para eso pues voy a tener que hacer una especie de regreso al futuro, y hoy vamos a empezar ese regreso al futuro en esta charla. Bien, vamos a empezar en 1955 en una universidad americana, la Universidad de Dartmouth. En esa universidad, en 1955, el profesor John McCarthy tuvo la idea de proponer un campamento de verano para estudiosos, podríamos decir, donde participarían él mismo, que daba matemáticas y estaba interesado en los problemas de los ordenadores y de la inteligencia, el Marvin Minsky, que era profesor de neurología y de matemáticas en la Universidad de Harvard, Claude Shannon, al que le dedicaremos una tarde, que trabajaba en los laboratorios de la Bell Telephone, de la compañía telefónica, y también estaba muy interesado por ciertos problemas de la inteligencia artificial, y Nathaniel Rochester, que trabajaba en IBM y había trabajado en radar y en muchas otras cosas. Ellos lo que propusieron es que 10 hombres durante 2 meses llevaran a cabo un estudio sobre la inteligencia artificial durante el verano de 1956. Y decían que se basaban en la conjetura de que cualquier característica de la inteligencia humana podría describirse tan precisamente que la pudiera simular una máquina. Y que en ese tiempo, ese verano, ellos intentarían pues hacer avances significativos en alguno de ellos, de esos aspectos. Bien, ellos proponían muchas cosas, pero las conjuntas fueron 7. Estamos hablando, no olviden, 1956. Decían, si una máquina puede realizar un trabajo, entonces también se puede programar un calculador automático para simularla. Entiendan calculador como moderno de ordenador. Los términos entonces se estaban acuñando poco a poco. Luego decían, bueno, también cómo puede programarse un computador que utilice el lenguaje, como los humanos. O cómo pueden ordenarse un conjunto de neuronas artificiales, las que veremos ahí, para que formen conceptos. O cómo vemos que un problema está bien formulado, o sea que es posible examinar mecánicamente, es decir, artificialmente, no por una máquina, si una respuesta es válida o no. Y claro, decían, si una máquina es verdaderamente inteligente, podrá mejorarse a sí misma. ¿O cómo podemos hacer para que una máquina, a partir de los datos de los sentidos, como hacemos los humanos, forme abstracciones, conceptos abstractos?
Y por último dijeron, bueno, puesto que nosotros vemos una diferencia entre el pensamiento creativo y el pensamiento que es competente, pero que no es imaginativo, quizá esa diferencia estribe en inyectarle al pensamiento, a la máquina, un poco de azar, de aleatoriedad, y guiarlo con un razonamiento ordenado. Bien, estos señores pasaron un verano divertido y fructífero, y con lo que hoy serían 150.000 euros, o sea, 3 cenas de políticos, pues estuvieron todo un verano pensando y haciendo cosas útiles para los demás. En esta placa, que se puso a los 50 años, en el 2006, donde estaban casi todos, excepto Claude Shannon, que ya había muerto en 2001, pues dice que ahí se fundó la inteligencia artificial como disciplina. Ahora bien, el que se le ponga un nombre no quiere decir que no haya existido antes. Ahí tienen ustedes, como le dice Romeo o Julieta, dice, ¿qué hay en un nombre? Si esto que llamamos rosa lo llamásemos de otra forma, seguiría teniendo el mismo olor, seguiría oliendo igual de bien. Pues bien, pasemos ahora a 1949. Ya he dicho al principio que íbamos a hacer un regreso al futuro. Vamos a ir para atrás y después para adelante. Pasemos a 1949, 7 años antes de ese congreso en una universidad americana, en Dartmouth. En el año 1949, en septiembre, en un Londres que estaba bastante destrozado todavía en la posguerra, pues una tarde, el 14 de septiembre de 1949, se reunieron por primera vez en los bajos de un hospital, teniendo como techo el cuarto donde se cambiaban las enfermeras y los enfermeros, una serie de médicos, psiquiatras, neurólogos, fisiólogos, ingenieros, matemáticos, físicos, en el Hospital Nacional de Enfermedades Nerviosas, en el céntrico distrito londinense de Bloomsbury. Y allí, después de tomarse un jerez, pues empezaron su primera reunión. Eso fue el acto inaugural del Ratio Club. Ahí tienen ustedes algunos de sus integrantes. Y decían que los requisitos eran, uno era formal y los otros eran menos formales, pero igual de ciertos. Dice, haber tenido las ideas de Wiener antes de aparecer su libro. Wiener, del que oiremos hablar, ya hemos oído hablar a lo largo del curso, fue el que puso en órbita la palabra cibernética, que da título a este curso, como el control y la comunicación en los animales y en las máquinas. Y todo este curso va de eso, de control y comunicación en los animales y en las máquinas en nuestro caso. Pero ellos decían, bueno, para formar parte de este club hay que haber tenido esas ideas antes de que saliese este libro. Saber que está trabajando en ese asunto. Y luego, además, hay que ser listo como un demonio y además no ser catedrático. No queremos a gente mayor aquí. Y gente mayor no para que aprenda, sino para que enseñe. En este caso, el que estaría excluido soy yo de este club. Bien, vamos a hablar un poquito de algunos de los de ese club. Ese que ven ustedes destacado es William Ross Ashby. William Ross Ashby era pediatra, psiquiatra, y estaba muy interesado en la parte, en saber cómo funcionaba el cerebro como máquina. En 1949 publicó un artículo en una revista que ustedes están viendo la portada ahí, Radio Electronics, que hablaba, era un número especial sobre televisión, pero publicó un artículo que se llamaba El cerebro electrónico. Es la primera vez que se utilizaba esa palabra o esa denominación, cerebro electrónico. Y decían
en el artículo, para darle bombo, decían, por primera vez en una revista americana, saben ustedes que los estadounidenses les llaman americanos a aquellos que es de Estados Unidos, creyendo que es toda América, presentamos a los lectores un pensamiento o un artículo o un informe que hará época. El cerebro electrónico diseñado en Inglaterra, desarrollado en Inglaterra. Bien, William Ross Ashby lo que había dicho es, ¿cómo podemos construir una máquina que se asemeje al cerebro y que tenga una máquina con sentido? Y decía, bueno, ¿qué es tener sentido en un cerebro o una máquina? Pues podemos encontrar opiniones diferentes. Decía, para algunos, la prueba crítica de si una máquina o no es un cerebro sería si puede pensar. Pero para un biólogo, y él era psiquiatra, sería algo extraño, porque para él el cerebro no es una máquina pensante, es una máquina actuante. Recibe información y después hace algo con ella. Como cualquier órgano en el animal, es un medio de supervivencia. Bien, en este fragmento ustedes pueden ver claramente varias ideas principales. Una, la distinción entre cerebro y mente. El cerebro es algo físico, un órgano, como el estómago o el páncreas o el pulmón. Mientras que la mente no sabemos muy bien qué es. Por otra parte, se habla de la máquina, como ya hemos hablado en la primera sesión, como un dispositivo que procesa información. Y por último, de la máquina como un medio para algo, en este caso para la supervivencia. ¿Vale? Luego, eso es con lo que se quedó Ross Ashby. Eso era lo principal para él, para que hubiera una máquina con sentido. Y haciendo uso de tubos de vacío, probablemente todos ustedes se acordarán de los tubos de vacío. Yo también me acuerdo, mi padre tenía una tienda y vendía radios y televisiones y lo que arreglábamos entonces eran lámparas y no transistores como ahora. Y utilizando tubos de vacío como células nerviosas, como esas neuronas artificiales, utilizando la idea de perseguir un objetivo como la principal, una realimentación negativa de la que les habló el profesor Aracil la semana pasada, y utilizando múltiples plazos de realimentación. La negativa es la que busca lo beneficioso y la positiva es la que se aleja de lo perjudicial, y la idea de homeostasis o equilibrio en los órganos del cuerpo, pues él llegó a la idea de un sistema que fuera capaz de adaptarse a cualquier o a muchas perturbaciones externas, reteniendo o preservando su integridad estructural, o sea, evitando un daño. Ese sistema él lo expuso por extenso en un libro que se llama El diseño para un cerebro, de 1954. Y el principal aparato con el que llevó a cabo estas ideas lo llamó el homeostato. El homeostato lo que hacía, estaba hecho con los restos de armas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no había mucho dinero, pero las cabezas pensaban igual de bien o mejor. Y eran 4 unidades iguales y estaba hecho de tal forma que si uno trataba de perturbarlo, se reorganizaba para volver a estar en equilibrio o en reposo. Bien, aunque no perteneció al Radio Club, sí que dio muchas de las ideas que el Radio Club utilizó, y no solo el Radio Club. Este señor del que digo, que influyó tanto sin estar, fue Kenneth Craig, y no estuvo porque tuvo la desgracia de morir a los 31 años, atropellado yendo en bicicleta. Ese señor que parece el más despistado de los tres, porque seguramente estaban pensando en cosas más profundas que los otros dos. Entre ellas, él escribió un libro que se llama La naturaleza de la explicación, que se puede encontrar todavía, es el libro de 1943,
Y dice que el poder predictivo del pensamiento humano no es exclusivo de la mente, o del pensamiento no es exclusivo de la mente humana. Y que no hay razón para que las propiedades esenciales que tiene, reconocimiento, memoria y otras, no puedan ser emuladas por un dispositivo hecho por el hombre. Porque la máquina, la mente, dice, es una máquina que construye modelos y a pequeña escala y después los utiliza para anticipar acontecimientos. Bien, esta idea de 1943 de Kenneth Craig fue retomada por Marvin Minsky en 1956 en Dartmouth, por donde hemos empezado. Bien, si, este hombre, Kenneth Craig, creía mucho en el método que llamaba sintético. O sea, hacer aparatos físicos que nos prueben, que nos ayuden a probar nuestras ideas o nuestras hipótesis, ¿no? Ashby había hecho el homeostato y este otro señor, William Gray Walter, también médico, hizo otra máquina. Él decía, él llamaba al homeostato máquina sopora. Sopora por dormir, sopor, algo que espero que no les esté entrando a ustedes mientras yo hablo, espero, esa es mi ilusión. Entonces él le llamaba máquina sopora, porque al final decía, ¿qué es lo que hace esto? Esto es como un gato que se echa al lado de la lumbre, diríamos nosotros. Él, si no lo toca, el gato se tira ahí toda la tarde. Si lo toca, se mueve, da 2 vueltas y se vuelve a poner donde estaba en equilibrio otra vez. Y entonces decía, pero eso no me convence mucho. Los animales tienden a explorar los alrededores, su ambiente, y aunque sean lentos como una tortuga, tienden a hacer eso. Entonces, él inventó otro experimento, recuerdo, era médico de nuevo, se dedicaba, hizo muchos avances en electroencefalografía y dijo, bueno, vamos a hacer otra máquina, que le llamó máquina Speculatrix. Y Speculatrix la llamó porque era una máquina que especulaba, y eso es exploraba su entorno. Bien, a esas máquinas hizo 2 y les llamó Elmer y Elsie, como si fueran una pareja de tortuga macho y tortuga hembra, aunque eran las iniciales de cómo él había diseñado la máquina. Ahí no se ve muy bien, pero en el cartel que ustedes pueden ver, a ver si soy capaz de señalarlo. Perdón, a ver si soy capaz de señalarlo. Bueno, en el cartel que ustedes tienen a la izquierda, pone máquina Speculatrix y pone abajo no dar de comer a las máquinas, como si fueran animales. Estas tortugas lo que hacían era, pues, por medio de... Tenían una célula fotoeléctrica, una especie de ojo arriba, en la cabecita. Esa cabecita iba girando, explorando a ver si veía alguna luz, y si detectaba alguna luz, se dirigía hacia ella. Para ello tenía 2 motores, uno que era el de dirección de la rueda y otro simplemente el motor que giraba la cabeza. Bien, perdón, que giraba la cabeza. Él estuvo haciendo muchos experimentos y dijo, pues cuando pasa por un espejo, la maquinita se detiene, oscila, trastabillea y baila como si fuera un torpe narciso o como un jovencito adolescente cuando va a salir de fiesta y se para en el espejo que tiene enfrente. Eso le pasaba a la máquina porque tenía una lucecita que decía que si estaba encendida y él no había previsto lo que pasaba o lo que pasaría cuando pasara ante un espejo. Claro, cuando pasaba ante un espejo, la máquina veía las lucecitas y creía que era un sitio al que se había que dirigir, pero cuando llegaba al espejo tenía un sensor de contacto también y se retiraba. Y entonces estaba yendo y viniendo hacia el espejo. Con lo cual dijo, bueno,
estas máquinas tienen solo 2 neuronas. Y hemos podido observar un montón de comportamientos diferentes con una sola y sobre todo cuando están dos juntas y colaboran. ¿Qué pasará si tenemos en cuenta los 10.000 o 100.000 millones de neuronas que hay en un cerebro humano? Y él propuso que no había necesidad lógica o experimental de invocar algo más que el número, la cantidad, el tamaño, para dar cuenta de nuestra convicción subjetiva del libre albedrío, o para que creamos que todos tenemos una cierta identidad que nos distingue. Bien, aquí tienen ustedes un vídeo que todavía se puede encontrar en internet, donde él habla. In a simple villa on the outskirts of Bristol lives Dr. Gray Walter, a neurologist, who makes robots as a hobby. They are small and he doesn't dress them up to look like men. He calls them tortoises. And so cunningly have their insides been designed that they respond to the stimuli of light and touch in a completely lifelike manner. Bueno, no vamos a seguir. Eso lo he visto para que lo pongan ustedes, que él lo hizo en su casa, era neurólogo y lo hizo en su casa para probar algunas de sus teorías sobre el funcionamiento del cerebro. Bien, hoy esto es una simulación, lo que verán ahora, cómo sería el comportamiento de 7 de esas tortuguitas, si lo que les decimos es que vayan cada una a una cruz, pero no a la que tienen más cerca, sino a un destino concreto. El reborde verde que ustedes ven es una zona de protección, una distancia de protección para que no choquen unas con otras. Claro, esto está hecho con medios modernos, medios actuales, no con los medios de los que disponía Gray Walter hace 70 años. Bien, supongo que quizá alguno de ustedes esto les ha recordado una máquina que está muy de moda ahora, que es la Roomba o sus derivados, esa aspiradora automática que uno deja puesto en casa para que limpie el suelo. Si ustedes comparan ahora esa máquina de Gray Walter, esas tortugas, Elsie y Elmer, que están construidas en 1949, y ven una Roomba, pues dirán ustedes que por mucho que nos asombre la Roomba, realmente los avances son muy pocos con respecto a lo que pasó hace 70 años. Ya había inventado la Roomba Gray Walter. Lo único que le faltó es que no se le ocurrió ponerle un cepillo abajo, pero si no, hubiera conseguido hacer lo mismo. Bien, sigamos nuestro camino. Ahí tienen ustedes a Gray Walter, a William Ashby, a Norbert Wiener, del que hemos hablado, y aquí entra en acción otro señor, que también estuvo en Dartmouth en 1956, pero que era un asiduo visitante del Radio Club desde 1949, que es Warren McCulloch. Bien, este señor, junto con... él era neurólogo también, médico, y junto con Walter Pitts, un matemático dedicado a la lógica, llegó a la conclusión que esas neuronas, ahí tienen un dibujo bastante parecido a los que hacía Ramón y Cajal, llegó a la conclusión que las neuronas funcionaban pues tomando datos o entradas en las dendritas y comunicándolos a través del axón al siguiente paso. Y que las neuronas se activaban o no se activaban en función de las dendritas que estuvieran en contacto con algo. Además, vieron que eso se podía hacer un esquema más general diciendo, bueno, que todo el sistema nervioso no es más que unos receptores, los sentidos, unos efectores, en nuestro caso los músculos que van al entorno, y el sistema nervioso propiamente dicho son una serie de capas de neuronas que actúan como esa, conectándose unas a otras y recibiendo impulsos. Bien, ellos diseñaron
una neurona artificial en la que esos elementos que ustedes ven X1, X2, X3 hacen el oficio de las dendritas. En el cuerpo de la neurona, ese símbolo que está ahí, que lo que hace es sumarla, y después la F, el circulito con una F, es la función que hace como que se activa o no se activa el axón, pasa o no pasa esa información. Y a la derecha pues podemos ver todas las tres capas, lo que se llaman las capas ocultas, las capas de salida, las capas de entrada. Tendríamos el que está en contacto con el entorno por los sensores, el que está en contacto con el entorno, los efectores, y las capas ocultas que estarían dentro del cerebro. Y esto fue el nacimiento de las redes neuronales, la otra herramienta de la inteligencia artificial. Pero sigamos nuestro camino todavía hacia abajo. Bien, tanto Gray Walter como William Ashby habían tocado las relaciones cuerpo-mente. El uno había hecho el homostato, que era como el gatito ese ahí arrullado. Otro había hecho la tortuga. Pero en cualquier caso, ellos habían conseguido un comportamiento supuestamente inteligente, o por lo menos que parecía inteligente, con un cuerpo. O sea, fabricando algo físicamente. Ahora vamos a hablar de alguien que aporta la visión de la inteligencia desencarnada, descorporeizada, como ustedes quieran. Ese alguien es Alan Turing. Seguramente ustedes Alan Turing, o a lo mejor Alan Turing no lo conocen, pero quizás hay más probabilidad de que conozcan al que está al lado, al actor Benedict Cumberbatch, porque aparte de interpretar a Alan Turing en la película Enigma, donde se habla de la máquina, esa Enigma, para la máquina que se hizo para desentrañar los códigos de los alemanes y que salvó muchas vidas de los aliados. Y bueno, pertenece a la película, y además en televisión protagonizó una serie haciendo de Sherlock Holmes. También se hizo muy famoso. Bien, pues el de la izquierda es Alan Turing. Y Alan Turing en 1936-37 se publicó un artículo que se llama Sobre números computables que se pueden contar, y con aplicaciones al teorema, al problema de la decisión. ¿Y qué es lo que hizo fundamentalmente? Ahí tienen ustedes lo que le dice la Reina Blanca, o le pregunta la Reina Blanca a Alicia, cuando en la obra Alicia a través del espejo, la segunda parte de Alicia en el País de la Maravilla. Le dice la Reina Blanca, ¿sabes sumar o sabes la adición? ¿Cuántos son 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1? Y Alicia le contesta, no lo sé, he perdido la cuenta. Bien, pues lo que hace Alan Turing es proponer una máquina que no pierde la cuenta, pero solo sabe hacer 1 más 1 más 1 más 1. Solo sabe hacer una cosa. Y propone una máquina que lo único que tiene es una cinta ilimitada, y lo único que puede hacer es leer, escribir o borrar un carácter, un símbolo, y mover la cinta a la izquierda o a la derecha. Aquí ustedes tienen una versión más moderna de esa máquina, que se llama la máquina de Turing, y que es el ejemplo por antonomasia de los autómatas. Y yo lo único que le he puesto a esta máquina es que me pase el número 4 en decimal a binario, con lo cual ustedes deben esperar que donde pone un 2-0 ponga 001 al final. Le voy a dar, y la máquina, verán ustedes que se mueve de 1 en 1, y lo único que va haciendo, debajo tienen ustedes lo que sería el programa para hacer la máquina de Turing. Ya ven ustedes varias cosas, que la máquina hace una cosa muy simple, poner un símbolo y irse moviendo de un sitio a otro, o borrarlo. Y además que la máquina, aunque nosotros la estemos viendo y se mueva, realmente es el programa que hay ahí abajo. Es una máquina lógica,
no hay nada físico en ella. Bien, con lo cual 1, 0, 0, leyendo desde la derecha, es 4 en binario. La máquina esa está programada para hacer eso. Bien, con la simplicidad de esa máquina la viene desmentida por el propio Turing, porque lo mismo que hemos pasado de decimal a binario, él dice que puede hacer cualquier cosa, con tal de que se le programe bien. Y además hemos visto antes que tiene una unidad para memoria, una unidad para almacenar, una unidad para las instrucciones, con lo cual está anticipando la estructura de un moderno ordenador, pero además está anticipando la teoría de autómatas y la autómata general, y está anticipando la inteligencia artificial. Si además, teniendo en cuenta que para Turing la inteligencia era bastante un proceso de cálculo, pues está diciendo que esa máquina puede hacer cualquier cosa. Bien, si en 1937 Turing dio ese paso y puso en órbita la máquina de Turing, algo que todavía se utiliza como paradigma de una máquina para procesar información, y a la que todavía no se le ha sacado todo el provecho, 83 años después. En 1950 publicó otro artículo que se llamaba Maquinaria computacional e inteligencia. Ese artículo es un artículo que ustedes pueden leer perfectamente. Cualquiera, aunque no tenga formación técnica, puede leer perfectamente, porque no hay ni una sola fórmula en el artículo. Y él empieza diciendo lo siguiente: propongo considerar una cuestión. ¿Pueden pensar las máquinas? Y dice, bueno, eso debería empezar con las definiciones de qué significa máquina y qué significa pensar. Bien, de hecho, en español hay varias traducciones y lo traducen por ¿pueden pensar las máquinas? En el artículo. Y ahí propone lo que él llama el juego de la imitación. La película a la que antes me he referido, que en español creo que se llama Enigma, en inglés viene de una novela que se llama El juego de la imitación. Y ustedes seguramente han jugado al juego de la imitación, aunque no lo sepan. En algún momento ustedes han entrado a una página web en internet o para rellenar un formulario de la administración o de algo, y que le ponen que pinche, que diga, haga 3 cosas, o pinche en un cuadro diciendo no soy un robot, o díganme ustedes en qué cuadros de lo que aparece en la pantalla hay un coche, y ustedes pinchan en esos cuadros. Para identificar. Bien, ese es el test de Turing. Eso es una derivación del juego de la imitación que propuso Turing. Y el juego era muy simple. Yo tengo un interrogador y hay dos participantes en el juego. Uno es una persona y otro es una máquina. Y el interrogador tiene que, a través de las respuestas, tiene que saber si es una máquina o una persona quien le está contestando. Claro, no es preciso que se interactúe cara a cara. Esto se puede hacer por escrito. Esto es por escrito. Los detalles de cómo se hace esa máquina, vuelve a decir Turing, lo mismo que en su artículo del 1937. Eso no es relevante de cómo se hace. Y el objetivo de la máquina será, pues, hacerse pasar por una persona. Si consigue hacerse pasar, habrá vencido en el juego de la imitación. Con lo cual, él dice, bueno, esa cuestión original, ¿pueden pensar las máquinas? Dice, tiene demasiado poco sentido, no me voy a parar mucho en ella. Porque, además, 1950 dice, dentro de 50 años, a final de siglo, pues seguramente la gente hablará de máquinas pensantes y nadie se extrañará. Bueno, no ha sido así, pero le ha faltado poco. Le falta poco. Con lo cual él propone, en su artículo, dice, vamos a sustituir esta pregunta, ¿pueden pensar las máquinas?, por esta otra pregunta.
¿Pueden jugar con éxito el juego de la imitación los computadores digitales? O sea, máquina, él lo asocia ya a computador digital, como máquina universal, máquina que puede simular, emular el funcionamiento de cualquier máquina. Nosotros en un ordenador, y ustedes lo habrán visto, pueden ver que se está en realidad virtual o sin realidad virtual, que se está ejecutando un procedimiento en una máquina que la que física está en la fábrica, pero nosotros estamos viendo lo que está pasando en la máquina en el ordenador. Bien, como sabía que iba a haber muchos comentarios, muchas objeciones a su trabajo, él se adelantó en el propio trabajo a las objeciones y analizó unas cuantas bastante. Por ejemplo, la teológica. Diría, bueno, habrá gente que diga que pensar es un atributo del alma inmortal del hombre, otorgada por Dios. Habrá gente que sea como el avestruz, que dirá, si existieran máquinas pensantes, las consecuencias serían demasiado terribles. Así que mejor no creamos que existen o que puedan existir. Habrá gente que diga, no, ya hay suficientes teoremas y demostraciones matemáticas que dicen que las máquinas no pueden hacer todo eso. O el argumento de la conciencia. Hoy tenemos máquinas que componen música, que pintan, que componen un poema o incluso que escriben un artículo científico. Lo que algunos dicen es, bueno, pero ¿la máquina está sintiendo algo cuando hace eso? O el argumento de las incapacidades. O sea, la máquina puede hacer 1000 cosas, pero seguramente encontramos a la 1001, hay una que no puede hacer y la persona sí lo puede hacer. O la objeción de Lady Lovelace, que veremos después, diremos, la máquina analítica, de la que hablaremos después, no hace nada nuevo, solo hace lo que se le dice que haga. O del argumento del sistema nervioso, o el argumento que dice que la conducta de una persona no se puede poner en regla en cualquier circunstancia imaginable. Es demasiado complicado. Bien, él fue despachando una a una esas objeciones con argumentos ligeros, pero interesantes, y se entretuvo o se paró a considerar la objeción de Lady Lovelace, porque eso le daba pie a lo que él quería exponer en ese artículo, que es hablar de las máquinas que aprenden. Hoy hay todo, para el que lo conozca, hay todo un campo que se llama Machine Learning, o sea, el aprendizaje máquina. Bueno, pues esto viene de Turing y de antes de Turing. Bien, vamos a dar un paso atrás para entender este argumento. Hemos empezado en 1956, ahora mismo estamos en 1770, en el paso que hemos dado. Por allá, en aquella época, un señor llamado Kempelen iba por las cortes de Europa enseñando una máquina que le decían el turco, que jugaba al ajedrez y desafiaba a la gente a jugar al ajedrez para vencerle, como hizo Deep Blue hace 25 años, la máquina que derrotó una vez a Kasparov. Ha sido ahora el aniversario y ha salido en televisión. Bien, pues esto en 1770 se llevaba por las cortes de Europa intentando, bueno, ganándose el dinero como un número de circo. Bien, esa máquina fueron a verla mucha gente y uno de los que fue a verla fue Charles Babbage. Charles Babbage era ingeniero y matemático inglés y fue a ver la máquina y incluso parece que jugó contra ella y le ganó la máquina. Pero él no acabó de creerse que eso lo hiciera la máquina. Y llegó a decir que seguro que había una persona estaba manejando la máquina. Bueno, efectivamente, Charles Babbage tenía razón y el turco no era un turco, sino que era un truco, y dentro había una persona de estatura muy pequeña, que era un maestro del ajedrez, que era el que movía a través de unas palancas los brazos del muñeco y el muñeco movía las piezas del ajedrez. Pero a Charles Babbage eso le quedó en la mente y quiso hacer una máquina
primero una máquina que resolviese un problema muy típicamente matemático, una tabla de logaritmos, y después quiso hacer una máquina que resolviese más problemas matemáticos, y es la máquina analítica de la que hemos hablado antes. Bien, Babbage no pretendía más que resolver unos cuantos, un tipo de problema matemático, pero su ayudante, Augusta Ada King Noel, la condesa de Lovelace, era una persona mucho más imaginativa que Babbage. Tenía el mismo talento matemático, pero además tenía un talento creativo que le venía de su padre, Lord Byron, el poeta romántico inglés. Y entonces ella concibió que la máquina esa, adecuadamente programada, podía hacer muchas más cosas. Incluso podría llegar, dijo, a componer música, si se le dice cómo hay que hacerlo. Ahí tienen ustedes una copia de un diagrama de Ada Lovelace que se considera como el primer programa de ordenador. Y de hecho hay un lenguaje de programación de alto nivel que se estudia en informática, que es Ada, en su honor. Bien, hemos llegado a esto es 1840 y algo. Ahora ya estamos subiendo. Vamos a ir a principios del siglo XX y hablemos, ¿por qué no?, de un español insigne, el Leonardo Torres Quevedo. Leonardo Torres Quevedo, del que también les habló un poco el profesor Aracil la semana pasada, vamos a hablar un poquito más. Aparte de dedicarse a la aeronáutica y a los transbordadores, pues hizo también unas máquinas muy interesantes. La que tienen abajo, primero es un jugador de ajedrez, y la que tienen arriba es un telequino. El telequino era un aparato que, si uno le decía a distancia lo que tenía que mover, pues por un cable de comunicaciones lo movía en el otro extremo de la red. Claro, Leonardo Torres Quevedo ya había puesto la electricidad y la mecánica a trabajar juntas, mientras que Charles Babbage solamente y Ada Lovelace solo tenían mecánica. Bien, hay un librito que es actual, hay ediciones actuales, que se llama Ensayos sobre automática, donde dice algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay autómatas que imitan la apariencia y los movimientos de los seres humanos. Son, si recuerdan la primera sesión, son los autómatas mecánicos, que nosotros llamamos los autómatas antes de la cibernética, y hay autómatas que imitan las acciones, que son los autómatas de la cibernética. O sea que ahí está definiendo la automática. Y dice, y según las circunstancias, podrán trabajar de forma continua o bruscamente por intermitencias. Bueno, solo les quiero llamar la atención que ese bruscamente por intermitencia está nombrando lo que hoy llamamos electrónica digital. Pero claro que Torres Quevedo no tenía esa terminología todavía. Además, dice, los autómatas deberían tener sentidos, miembros y discernimiento, que es lo que el otro día el profesor Aracil les dijo, bueno, la parte de la inteligencia que da la realimentación. Y con eso también nos estaba definiendo la robótica, porque si tienes miembros, tienes sensores y tienes actuadores, tienes efectores, puede ser un robot. Además, nosotros siempre podemos construir un autómata que haga lo que nosotros queramos que haga. Con lo cual estaba aludiendo a la programación. Y cuando decía que calcular un valor será para el autómata desplazar el móvil correspondiente para llevarlo a la posición necesaria, y a esta operación repetida cuantas veces sea necesario es la única que el autómata tiene que ejecutar, estaba hablando de la máquina de Turing. El 1 más 1 más 1 más 1. Sin que se te olvide nunca. Y además decía, bueno, se puede complicar cuanto se quiera, y cuando esto sea muy complicado,
Pues esto establecería el juicio de las personas que se ocupan de esta cuestión. Cuando la máquina tenga muchos elementos, parecerá que la máquina es inteligente, que razona. Con lo cual, estamos volviendo al argumento de Ada Lovelace. Pero antes, quiero hacerles notar otra cosa, que esa complicación a la que aludía Torres Quevedo es la misma a la que aludió Grey Walter cuando dice que no hay que invocar solamente el número para que dé cuenta de algo parecido al pensamiento y al libre albedrío. Bien, con esto podemos continuar nuestra subida. Ya estamos otra vez en Alan Turing, con las máquinas que aprenden. Y él dijo, bueno, haciendo uso de esto del tamaño, puede haber un tamaño supercrítico. Él ponía un ejemplo con una partícula atómica que entraba en un reactor nuclear de las reacciones que puede desencadenar. O ponía otro ejemplo de cuando hay ciertas personas que se le da una idea y esa idea provoca una pequeña perturbación en su mente y después se apaga, y hay otras personas que solamente le tienes que dar una idea y de ahí sale un montón de cosas. Entonces él llamaba que esas personas tenían un tamaño una mente supercrítica. Pues se decía, si la máquina se tiene un tamaño suficiente, un tamaño supercrítico, si la máquina, que puede ser muy complicada, pero podemos hacer una máquina niño, una máquina que emule el cerebro de un niño. Si además lo sometemos a un proceso de aprendizaje, de instrucción, y además le ponemos un elemento aleatorio para que tenga esa creatividad de la que hablábamos al principio, y además tenemos en cuenta que ese proceso de instrucción con la máquina niño se puede asemejar a la evolución, sabiendo que la estructura de la máquina es como la herencia que recibimos, los cambios serían las mutaciones, el juicio del experimentador o del diseñador sería la selección natural. Solo que ahora, al estar claramente guiado por una inteligencia, pues ese proceso sería mucho más rápido. Y entonces él dijo, bueno, si reunimos todo eso, podremos hacer máquinas que aprendan. Bien, hasta ahora hemos hablado de dos fuentes de lo que se denomina inteligencia artificial, computacional o vida artificial. Las fuentes son la naturaleza, el copiar lo que hay dentro o lo que hacen los seres vivos, y la otra fuente es la ingeniería, ayudada por la matemática, con la teoría autómata. Falta una fuente para que completen todo el panóptico de lo que forma parte de la inteligencia artificial. Y esa fuente es la filosofía y, en particular, la lógica. Bien, yo no sé, supongo que ustedes, bueno, si han visto la película lo sabrán, Turing era homosexual y cuando Turing vivió, la homosexualidad estaba prohibida en Inglaterra y no solo prohibida, sino castigada y duramente castigada. De todas formas que los ingleses no pudieron tolerar que incluso una persona que había hecho tanto por su país y que valía tanto, pues continuase siendo un pervertido. Y lo sometieron a un duro tratamiento hormonal y Turing terminó, parece, quitándose la vida en oscuras circunstancias. Un poco antes de morir, le escribió a un amigo, Turing cree que las máquinas piensan. Turing yace con hombres, se acuesta con hombres. Luego las máquinas no piensan. Bien, esto, si ustedes recuerdan, esto es un silogismo. Lo que pasa es que este silogismo lleva otro silogismo implícito, que es Turing cree que las máquinas piensan, Turing yace con hombres, y el implícito es los hombres que yacen con hombres tienen la mente perturbada, por lo tanto Turing tiene la mente perturbada, con lo cual las máquinas no piensan. Bien, los que dan crédito a ese silogismo, yo no estoy hablando de opiniones de cada uno, digo como silogismo, como argumentación, tienen que saber que no es válido, porque eso, un silogismo, para que sea válido, una demostración, las
premisas tienen que ser verdaderas y las argumentaciones válidas. Y este silogismo no cumple ninguna de las dos condiciones. Bien, los silogismos, esto simplemente me ha servido para enlazar con esto, los silogismos es uno de las figuras que estudió Aristóteles en su metafísica y sobre todo en su obra de lógica, el Organum, y ahí nos dio algunas de las leyes del pensamiento que han continuado 20 siglos después funcionando. Una de esas leyes es la del tercero excluido o tercio excluso, que dice que una cosa es imposible ser y no ser al mismo tiempo. Eso en lógica simbólica se pondría así. A y no A es siempre verdadero. O se es o no se es. Eso es siempre verdadero, según Aristóteles. Bien, y realmente no hubo ningún cambio en este pensamiento durante muchos siglos. Solamente Platón, de una forma un poco metafórica, se había atrevido en unos diálogos a decir que entre lo falso y lo verdadero existía lo posible. Bien, pero hubo que esperar a los años 20 del siglo XX para que Lukasiewicz, un lógico, filósofo, matemático polaco, dijera, bueno, imaginen que yo les digo, voy a estar el 21 de diciembre a mediodía en Varsovia. Ustedes no me pueden decir que eso es falso, pero tampoco puede decir que es verdadero. Entre lo verdadero y lo falso está lo posible. Y así Lukasiewicz dio un paso de aquella metáfora de Platón 24 siglos antes. Y dijo, si, como ya ha venido el álgebra de Boole, dice, si a lo falso le damos el valor 0, o lo representamos por 0, y a lo verdadero lo representamos por 1, pues entonces lo posible lo vamos a representar por 1/2. ¿Vale? Bien, y eso fue el inicio de la lógica trivalente. Y después Lukasiewicz, más tarde, y otros después de él, idearon la lógica polivalente, en la que entre 0 y 1 podía haber muchos valores. 0 sería la falsedad absoluta y 1 la verdad absoluta. Pero entre el negro y el blanco podía haber muchos matices de gris. Pero hubo que esperar hasta 1965 a que Loftizadeh, un ingeniero eléctrico de nacionalidad iraní, nacido en Irán y trabajando en Estados Unidos, ideara otro tipo de lógica que ha sido ahora ya es conocido como lógica borrosa o difusa. Y dijo, bueno, si uno piensa en la clase de los hombres altos, por ejemplo, dice, bueno, a partir de un 75 es alto. Bien, pero ¿por qué 1,75? Y no 1,73 o 1,77 o 1,84. En lugar de eso, podemos decir que una persona de 1,75 es un tanto por ciento alto y un tanto por ciento bajo. Y de ahí saco una especie de media. Y lo clasifico así. O si estoy hablando de temperatura, pues frío y calor o templado no tienen el límites rigurosos, sino que es un poquito de una cosa y un poquito de otra. Y con esto trajo la lógica borrosa a ser una contribución más a las herramientas de la inteligencia artificial. Pero claro, 1965, Loftizadeh primero era ingeniero eléctrico y no le interesaban demasiado quedar su idea en el dominio de la lógica matemática. Le interesaban las aplicaciones prácticas, pero además ya se había inventado la electrónica digital, el ordenador y todos, la inteligencia artificial, el transistor, con lo cual sus ideas se podían llevar muy rápidamente a la práctica y de hecho se llevaron muy rápidamente a la práctica. Y hoy tenemos en casa lavadoras que van con lógica difusa, o un metro o muchos aparatos. Muy bien, pues hasta aquí quería contarles yo hoy.
¿eh? Hablándoles para que vean un poco cómo nació esa idea de la inteligencia computacional tal, y para que vean qué es lo que hay detrás y qué es lo que hay que tener en cuenta. En todas, ya veremos más adelante, pero vean que en todos los casos que hemos recorrido, hemos hecho un recorrido desde 1956 en Dartmouth, Estados Unidos, a 1949 en Londres con el Radio Club. Después hemos hablado del joven Turing, que nos ha llevado hasta Charles Babbage y Ada Lovelace. Después Torres Quevedo nos ha llevado de nuevo a Turing y a Lotizade. A partir de ese momento, sin querer decir que no se ha hecho nada, no se ha hecho nada fundamental. No se ha dado ninguna idea fundamental, porque incluso los algoritmos genéticos que se utilizan dio unas ideas Turing cuando habló de la evolución para la instrucción de una máquina niño. Bien, hasta aquí mi presentación y quedo a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar.